Bueno, estoy aquí esperando que entren los alumnos, no sé qué pasa. Este es el horario de las 6 de la tarde. He reiniciado la computadora, perdón, he reiniciado el Zoom porque no entraba nadie y vuelto a ingresar al aula 117 y no ingresa nadie. Entonces voy a esperar un rato más. A ver qué más dice. Bueno, me acaba de escribir un alumno indicando de que hay problemas con el SUB. Están tratando de ingresar al curso y no les entra. Usted ha accedido más de una vez a este formulario, por favor vuelva al horario mostrado en el SUB para poder ingresar. Le sale un anuncio de algún error y por eso la gente no puede ingresar. Bueno, les acabo de enviar a los alumnos
a un alumno que se contactó conmigo, le acabo de enviar el link del curso. También ya informé a la facultad del problema que estamos teniendo. A ver si nos dan solución. Así que esperemos un momento. A ver si los alumnos pueden ingresar. Alumnos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes, ingeniero. Sí, ¿qué tal? A ver, antes de cualquier cosa, necesito que uno de ustedes haga un grupo WhatsApp con todos los alumnos del curso, precisamente para evitar estos inconvenientes. El grupo WhatsApp es muy útil. Hagan el favor de antes que cualquier cosa, ¿quién puede encargarse de hacer ese grupo? Si me escuchan, ¿qué pasó? ¿Por qué está eso ahí? ¿Por qué sale este y no sale el de acá? ¿Me escuchan, aló? Sí, ingeniero, buenas tardes, sí se escucha. Ahí está. A ver, hagan el favor de crear un grupo WhatsApp. ¿Quién puede crearlo, por favor, el grupo WhatsApp? Ingeniero, yo lo voy a creer ahorita. ¿Quién es usted? Ah, Eh, Torres. Torres. Ya, hágame el favor, cree el grupo con todos los alumnos. Anote mi número. Por favor, no llamen a este número. No se les va a contestar. Solo WhatsApp. Ya, y ahí póngale este nombre que estoy anotando ahí. Ese nombre que estoy anotando ahí, póngale al grupo y una figura y a mí me pone administrador. Ok, ya a través de ese grupo nos podemos contactar sin inconvenientes de ahora en adelante. Porque, Ingeniero, dígame, es 0967-5973-93 correcto. y INSI rayita 2 21 a 21 22 52. S2, S2, ya. semestre 2. Ok, gracias. Sí, ya, entonces, yo ingresé, igual ya informé a la facultad a ver qué problema puede haber, pero yo ingresé
a la sala y entraron 2 personas y yo pensé que me había equivocado porque a veces uno por ingresar a una sala ingresa a la anterior, como solo habían 2 personas. Entonces yo cerré esa sala y volví a abrir y ahí sí ya no entró nadie. Parece que hay problemas para el ingreso. Ya, otra cosa, necesito un ayudante de grupo. Así que primero escucho quién desearía ser ayudante. El ayudante tiene ciertos beneficios que después le explicaré. Puede ser 1 o 2 ayudantes. Y el que primero llega es el que se lleva el puesto. A ver, voy acá. Acá. Semestral. Vamos a ver cuántos hay, porque hay poca gente. Estoy, creo, a ver dónde estoy acá. Docente, asistencia. A ver, ahora sí. Listo. A ver, voy a pasar lista. Aquí hay por lo menos unas 30 personas, ¿será que hay aquí? A ver, Arauz. Vista el hablante. Ah, no, claro, el hablante, claro. A ver, Arauz no está, ¿no? Arroyo. Arroyo. Barbech. Barbech. Bueno, ahí apareció Barbech, aunque no dice presente. Beltrán. Presente, ingeniero. Buenas noches. Arauz escribió. Bermúdez. No está. Bonilla. No está Bonilla. Briones. Presente, ingeniero.
Briones. Ya, Briones. Briones. Castillo. Castillo. No está. Presente, ingeniero, buenas tardes. Así está Castillo. Chamba. Buenas tardes, ingeniero, presente. Cruz. Cruz. Díaz. Espinosa. Presente, ingeniero, buenas noches. Ingeniero, día. Que no le escuché, creo que entre Ok, Díaz. Estrada. Estrada. Presente. Flores. Presente, Estrada. Presente. Intriago. No hay. León. Bueno. Ah. León sí está. Macas. Macas. Presente, ingeniero. Este es Macas. Muñoz. Muñoz. Muñoz no tiene cámara, no tiene micrófono. Presente, ¿sí me escucha? Presente. Ahí le escuché. Pero no tiene usted cámara. Ay, Orellana. Orellana Zune. Orellana Zune. Buenas noches, presente. Ortega Álvarez. Presente. Ortega Álvarez. Buenas noches, ingeniero, presente. Sí, presente. Ya. Ortega Karen. Buenas noches, ingeniero, presente. Muy bien. Proaño Jaime. Y Proaño, tú entraste con 2 users. Rivera. Tomalá. Presente, ingeniero. Tómala. Torres. Presente, ingeniero. Villafuerte.
Presente, ingeniero. Ya, Villavicencio. Presente, ingeniero. Buenas noches. Ok, voy a repetir a aquellos que no han dicho presente, por si acaso hayan llegado o no hayan contestado. Arroyo. Presente, ingeniero. Listo. Bermúdez. Ya está. Bonilla. No está. Cruz. No está Cruz. Intriago. Y Rivera. Nadie de los mencionados está, ¿no? Ok, registro. Sus asistencias. No sé qué se deba, pero estamos con un problemita de interferencia en la red. Recién hice instalar aquí el sistema Extreme de TV Cable y me lo ofrecieron con el oro y el moro. Y resulta que está horrible la conexión. No sé por qué. ¿Alguien más tiene Extreme de TV Cable, el nuevo sistema de TV Cable? Ingeniero. ¿Cómo? No le escuché. Nadie creo que aquí tiene Extreme. Nadie. Nadie Si es tiene. de TV cable es malo. ¿Cuál? Si es de TV cable es malo. TV Cable es horrible. Lo peor es que en el centro de Guayaquil solo se puede tener TV Cable. Es horrible. Pero el semestre pasado funcionó bien. Y ahora me conectan supuestamente la nueva tecnología. Y es una porquería esto. Listo. A ver, señores, ya tenemos el grupo WhatsApp organizado. Vamos al tema de la presentación del profesor. Notas y asistencias. Luego veríamos el pensum. A ver, yo soy el máster Marcelo Moncayo. ¿Quién quiere ser ayudante, mis estimados alumnos? ¿Ya hay alguien decidido? Para que vaya anotando de una vez. Bueno, me escriben al WhatsApp quién quiere ser ayudante y recibir los beneficios de ser ayudante. Y si no, pues yo voy a tener que escoger al ayudante. Máster Marcelo Moncayo. Desde el punto de vista académico, soy graduado del ESPOL, ingeniero civil.
Y antes de graduarme estaba dedicado a las estructuras. Normalmente, en una época donde nadie hacía modelos matemáticos, yo me dedicaba a hacer los modelos matemáticos de la consultora. En esa época usaba SAP 90 y asimismo empecé a dar clases de SAP 90, ¿no? Porque teníamos una experiencia gigantesca en lo que eran modelos matemáticos. Les cuento que el SAP 90 era escrito en archivo de texto, ¿sí? Se lo escribí en archivo de texto. Ahora ya tiene la ventaja de que tiene ventanas y desde el punto de vista de dibujo es más fácil, pero cuando quieren hacer algo que salga de lo común es más difícil. El SAP 90 era más fácil para hacer cosas fuera de lo común. Entonces, ahí habremos hecho edificios hasta de 20 pisos, habremos hecho puentes grandes, bueno, en esa época, desde el punto de vista académico, después fui a Japón a hacer una ingeniería de terremotos. Hice un posgrado en ingeniería de terremotos. Lo hice en el Building Research Institute, que básicamente es el Instituto de Investigaciones de los Edificios del Ministerio de la Construcción del Japón. Y la tesis la realicé en la Universidad de Tokio. El profesor fue Kenichi Oi. El profesor Kenichi Oi era muy conocido por su trabajo en lo que es energía. O sea, cálculo basado en energía. Por eso yo escogí al profesor, porque ese era el área que a mí me interesaba. Entonces, básicamente, bueno, con respecto a la tesis de pregrado, mi tesis de pregrado, que a pesar que han pasado ya algunos años, sigue vigente, es sobre factores de reducción y espectros inelásticos. Para Guayaquil. Como ustedes saben, la norma ecuatoriana tiene un nivel de factor de reducción altísimo, pues ya hace algunas décadas tenemos un trabajo sobre eso y realmente pues esos valores de factor de reducción son irreales y deberían manejarse valores más razonables. En Japón, la tesis como tal fue en lo que es disipación de energía a través de rótulas, y lo que intenté hacer y propuse fue una formulación para calcular esa energía y para más o menos diseñar los elementos. Pero en Japón hicimos muchas cosas. Por ejemplo, en Japón yo creé el método de la energía liberada, que es un tema mucho más eficiente que
que los métodos que utilizan los geólogos para estimar el comportamiento sísmico de una región, bueno, también yo creé un método que se llama el método reducido de la intersección, que es un método para recuperar ondas que están cortadas en los picos. Cuando ustedes han perdido el pico de la onda porque el aparato no lo pudo registrar, a través de este método ustedes pueden reparar el registro. Ahora, hubo otras cosas más que están en papers que se trabajaron en esta época. De ahí fui a Alemania y ahí hice un máster en ciencias, que no es lo mismo que un máster. O sea, un máster en ciencias quiere decir un curso académicamente más alto que la licenciatura o que la ingeniería, pero realizado en un laboratorio de investigaciones con aparatos millonarios y haciendo pruebas científicas. Hice un máster en ciencias en lo que es, específicamente el nombre es Computational Mechanics. O sea, mecánica computacional. Ahora, ¿por qué ese nombre suena como que no es de ingeniería civil? Entonces les explico un poco que desde el punto de vista mío, yo venía desarrollando modelos matemáticos desde antes de graduar. Y me di cuenta que cuando hacías un modelo matemático, y eso no ha cambiado mucho, es verdad que ahora la gente sabe un poco más, pero de verdad también los programas se han vuelto un poco más complejos. Y muchas veces nos malacostumbramos a decir, oye, ¿cómo calculo una respuesta dinámica? Y voy al menú, descubro la manera y me calcula la respuesta dinámica. Y yo como diseñador no tengo ni idea de cómo calcular la respuesta dinámica. Yo te digo, a ver, calcula la respuesta dinámica sin usar SAP y no lo puedes hacer. Te digo, a ver, explícame qué procedimiento usó el SAP para calcular la respuesta dinámica y no lo sabes. Bueno, eso no es nuevo. Eso pasaba en la época en que yo era estudiante, me gradué. Muchos usaban, bueno, no muchos, pero había gente que ya usaba software. Y esa gente que usaba software realmente no sabía lo que estaba haciendo. O sea, sabían usar el software, cogían el resultado, pero si tú le preguntabas, oye, ¿qué procedimiento utilizaste? ¿Cuál fue el procedimiento matemático? ¿Cómo llegaste? Nadie lo sabía. Y ahora sigue siendo lo mismo. En realidad, si yo les pregunto a ustedes, a ver, dime cómo el SAP calcula tal cosa, ¿no? La cosa es que tú metes en el SAP, te sale el resultado. Esa inquietud fue la que fue guiando mi carrera, porque había trabajado tanto en modelos matemáticos, que cuando yo me preguntaba, bueno, ¿y qué es lo que está haciendo el software? Y nadie me respondía porque yo acudía a la mamá de Tarzán de la ingeniería de Guayaquil a preguntarle y nadie me respondía. Entonces un día me decidí a responderme por mí mismo esa pregunta y por eso busqué un curso en elementos finitos. En elementos finitos. ¿Qué significan los elementos finitos? Significa que ustedes que viven en un mundo tridimensional donde hay la materia, para transformar la materia en FEM, o sea, elementos finitos, lo que se hace es asignarle a cada nodo una matriz matemática.
una matriz de números, que en realidad no es matriz, en realidad se le llama tensor. La palabra correcta ya no es matriz. Matriz es para ustedes en pregrado. Pero cuando ustedes ya entienden de esto, ya matriz no tiene sentido. Matriz es el conocimiento más bajo. Tensor es la palabra correcta. La diferencia entre una matriz y un tensor es que ustedes dicen, yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto mide el lado de ese edificio? Y ustedes me dicen 20. ¿20 qué? Lógico, ¿no? ¿20 qué? Entonces ustedes van a decir, bueno, no, mide 20 metros, ¿no? Está bien, ahí está completa la información. Ok, ¿qué es una matriz? El número 20. Eso es equivalente a una matriz. Lógicamente que es una matriz de 1 por 1. Pero como ustedes entenderán, ustedes han estudiado matrices, este número no significa nada. ¿Cuánto mide el edificio? 20. ¿20 qué? Pues? 20 metros cuadrados, 20 pies cuadrados, 20 pies. No está completa la información. Cuando ustedes colocan ya las unidades, dicen 20 metros, ahí ya está completo. Pero a nivel de matrices o cuando tienen un ordenamiento de números, esto ya no se llama matriz, se llama tensor. ¿Okay? Entonces se arman los tensores. Cada nodo de la esquina de este elemento tiene un tensor. Y cuando ustedes quieren unificar varios elementos, porque subdividen la materia en elementos pequeños, ¿qué es lo que van a hacer? Lo que van a hacer es unificar los tensores de los elementos y conformar un solo conjunto de tensores para el elemento que están tratando. Eso es elementos finitos, señores. Transformar la materia en tensores y luego operar esos tensores. Eso es elementos finitos. Y eso es lo que me fui a estudiar y eso es lo que está contenido como base teórica de los programas que ustedes usan. Ahora, como aquí en Ecuador somos todos todólogos, cualquiera dice cualquier cosa, pero en realidad, mis estimados alumnos, la formación que yo afortunadamente tengo es más allá de lo común de un ingeniero civil. ¿Por qué? Porque para poder manejar elementos finitos, tú necesitas conocer el comportamiento del material. Entonces yo necesito saber un bloque, un prisma de hormigón, cómo se va a comportar elástica, inelásticamente, cuánto se va a deformar. Todo eso tengo que conocerlo. Porque el modelo matemático que yo desarrollo tiene que contener todos los detalles del comportamiento del hormigón. Y si voy al acero, es lo mismo. Y si voy a un suelo, es lo mismo. Y si voy a modelar un tsunami, es lo mismo. La única diferencia está, bueno, no es la única diferencia, me refiero a que cuando ustedes trabajan con fluidos, los modelos matemáticos o la metodología de elementos finitos que se utiliza cuando ustedes entran en fluidos ya no es la misma que cuando utilizan para sólidos. Ya se utiliza otro método que se llama CFD y que tiene mucho que ver. O sea, resulta que el elemento finito se basa en algo que se llama malla. Malla. ¿Ya? Entonces, en los elementos finitos nuestros, nosotros definimos una malla. Y si la malla está bien definida, su resultado es bueno.
Si la malla está mal definida, el resultado va a ser malo. Pero cuando trabajan con fluidos, esa malla, ojo, nuestra malla es fija. La malla que nosotros usamos para los elementos finitos es fija. Ustedes pueden definir la malla que haya un nodo en cada junta de cada elemento, en cada columna y cada viga. Ahí es la malla, ¿no? Que es una malla grosera, pero esa puede ser una malla. Yo pongo en la base, luego pongo un nodo en la parte superior de la columna donde se une con la viga, y aquí tengo los 4 nodos y esta es una malla. Es una malla grosera, pero es una malla. Y esa malla no se mueve, es fija. Pero cuando ustedes trabajan con fluidos, la malla se mueve con el cuerpo que lo representa. Los conceptos son totalmente diferentes. Pero igual los elementos finitos cubren todas esas posibilidades. Y lo que quería comentarles es que el elemento finito es una herramienta tan poderosa que ustedes no se imaginan. Los software que ustedes usan de SAP o de ITAP son los más básicos a nivel de elementos finitos. Porque, por ejemplo, la inelasticidad es un proceso muy complejo. Yo les pregunto, a ver, Villavicencio, dime, ¿qué metodología utiliza el SAP o el ITAP, cualquiera de los dos, para representar la inelasticidad? Villavicencio. ¿No? No tengo claro ese concepto de qué elementos usar, ¿sabes? Ya, Ortega. Tampoco, ingeniero, no sé qué metodología utilizará. Ya. Bueno, eso es para ponerles un ejemplo de lo que es una caja negra, ¿no? Una caja negra, ustedes hacen el modelo, sacan un resultado, no saben ni qué hizo el programa. Pero la inelasticidad son procedimientos matemáticos complejísimos. Y el SAP sí aborda la parte inelástica, pero de una forma muy sencilla. Los procedimientos que utilizan nuestros programas son elementales. Les decía, por ejemplo, el bonding. ¿Cómo se llama bonding? ¿Cómo se dice bonding en español? Vaya pues. El bonding, o sea, el pegue que hay entre el hormigón y el acero, que es importantísimo. Señores, el bonding tiene una serie de componentes matemáticos que son importantísimos y que cuando ustedes hacen un diseño en un programa de SAP o de ITAPS, ustedes cogen y dicen, ah, mi columna es de 30 por 30. Chao, te fuiste. Y, no, pero yo sí le pongo las varillas en el SAP. Sí, pero el SAP no está considerando el bonding. Y si tú vas a trabajar con un programa de elementos finitos en serio, pesado, tú puedes analizar bonding. ¿Qué es bonding? Ustedes saben que la varilla tiene su rugosidad y esa rugosidad hace que entre el hormigón y la varilla haya una trabazón. Y esto responde a una curva. Y ustedes cuando hacen su diseño asumen que esto está perfecto. Y no es perfecto. Porque a la larga, la estructura con los años, la varilla pierde su corrugación y a medida que va perdiendo la corrugación, va perdiendo el bonding. ¿Y qué pasa, señores, si ustedes tienen una columna donde el hormigón y la varilla no tienen bonding? ¿Qué pasa, señores? No hay fricción.
Pierde la fricción. No hay una adherencia. Pierde la fricción, no hay adherencia, correcto. Está bien. ¿Qué significa que el hormigón y el acero pierdan la adherencia? En palabras mayores, ¿qué significa? Las informaciones van a ser Que distintas. se desprenda. Correcto. Está muy bien a nivel de concepto, pero yo quiero decirles algo. Si ustedes no tienen bonding, ustedes no tienen hormigón armado. Así de sencillo. Y nosotros nos pasamos por yo que sé dónde, el bonding, y resulta que si no hay bonding, no hay hormigón armado. Asumimos que hay el bonding. Entonces, es un ejemplo sencillo para mostrarle la importancia del elemento finito. SAP 2000 e ITAPS no te van a analizar bonding porque no tienen la capacidad, porque son programas elementales. Pero un programa de elementos finitos de verdad, por ejemplo el Nastran, que te cuesta $100,000 el programa, ese programa te analiza lo que sea. Te analiza en bonding, te analiza lo que sea, y lógicamente para el diseño de una estructura normal, tú no vas a necesitar analizar bonding, especialmente si está nueva. Pero cuando tú vas, por ejemplo, a diseñar una estructura, vamos a suponer un reactor nuclear, un edificio de un aeropuerto, yo que sé, un búnker, una estructura importante que ya tiene muchos años y que te interesa saber cómo está reaccionando el hormigón con el acero, obligatoriamente tienes que hacer un análisis como ese. ¿Sí? Pero yo estoy yendo a que las posibilidades de análisis con elementos finitos son infinitas. Es una cosa maravillosa. O sea, tú puedes analizar la pieza más pequeña de un satélite, la pieza más pequeña de un cohete, puedes analizar explosiones, cómo se va a distribuir el esfuerzo debido a una explosión, bueno, lo que tú quieras, se modela en elementos finitos. Y voy a concluir esta idea diciéndoles que probablemente ustedes no sepan, pero la misma tecnología o técnica matemática que ustedes usan en el SAP para diseñar edificios es la misma técnica matemática que está detrás de la realidad virtual o del 3D. Y les voy a explicar, si ustedes tienen un triángulo en una posición X en el espacio y ustedes quieren girar el triángulo de esta manera a otra posición, ustedes van a definir unos tensores, ya no de esfuerzo, sino de posición. Y para poderlo transformar o mover a este triángulo acá, cambiándole la posición y el giro, lo que van ustedes a hacer es multiplicar los tensores originales por un tensor de transformación que está basado en la traslación en el giro y les va a dar el tensor final. Es decir, la misma técnica que usamos nosotros para hacer análisis estructural es la misma técnica que está detrás del 3D, de la realidad virtual. Ustedes no lo sabían, probablemente, pero eso es. Es decir, por eso es que el curso que yo fui a estudiar no se llama maestría o máster en ciencias en elementos finitos, porque elementos finitos es la técnica matemática y podría acortar mucho la capacidad del curso. El curso que yo hice se refiere a mecánica computacional. Quiere decir que, como ustedes saben que la mecánica es el estudio de los cuerpos, ya sea en reposo o en movimiento, todo cuerpo o toda materia en reposo o en movimiento, ingresarlo en el ámbito computacional
y modelarlo en el ámbito computacional. Eso es lo que yo estudié y por eso es que el nombre no es elementos finitos, el nombre es mecánica computacional, porque este nombre te da la interpretación de que cualquier cosa que esté en el espacio puede ser modelada por métodos computacionales. ¿Ok? Elementos finitos es el nombre del método matemático, pero en realidad su aplicación es en la mecánica, no la mecánica de arreglar carros, la mecánica de los cuerpos en el espacio y la manera de insertar esos cuerpos y convertirlos en entes matemáticos. Lógicamente, mis estimados alumnos, para lograr ese propósito de ser un especialista en mecánica computacional, tienes que quemarte las pestañas entendiendo el comportamiento del material. Entonces, en mi background, como en mi background de académico, cuando yo veo una columna, no la veo como la ven todos los ingenieros civiles, estructuristas. ¿Por qué? Porque yo tuve que ir a hacer un curso y yo trato de entender el comportamiento de ese material llamado hormigón y luego del material llamado acero y luego junto los dos materiales y tengo que entender que los dos tienen que funcionar al mismo tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un análisis mucho más profundo del material que para la carrera de ingeniería civil a veces no es tan, digamos, no hay que hilar tan fino, pero en ciertos casos delicados de la ingeniería civil, claro que se necesita hilar fino, especialmente, por ejemplo, para hacer retrofit, reconstrucción, reforzamiento de estructuras especiales. No puedes utilizar metodología común porque peor las normas se quedan cortas para ese tipo de ese tipo de diseño, ¿no? ¿Sí? Inclusive, por ejemplo, si ustedes van a usar o van a diseñar edificios demasiado altos, las condiciones cambian. Una cosa es que ustedes hagan un puente, no sé, cuya pila es de 2 metros por 1 metro, a que ustedes hagan un puente donde la pila es de 10 por 15. Las características del material cambian totalmente. ¿Sí? Oiga, ¿sabe? Es tan serio este asunto, que en Alemania, ustedes dirán, pues los alemanes no son brutos, ¿no? Los alemanes saben lo que hacen. Miren, la carrera de ingeniería en Alemania está dividida en 2 partes. Imagínense. Una parte son, y estoy hablando de ingenieros, no arquitectos, ¿eh? Es la parte arquitectónica, que significa el ingeniero que hace obras pequeñas. En cambio, hay 2 facultades dedicadas totalmente diferentes. Hay otro que se dedica exclusivamente a las obras gigantes de ingeniería. Ahí están los puentes grandes, las presas. El ámbito de la estructura está dividido en 2 en Alemania. Lo que son estructuras pequeñas, comunes, y lo que son estructuras grandes. Podemos decir el arquitecto, que es otra carrera, pues, la arquitectura es el que diseña, hace el diseño bonito, ok. Y ahí viene el diseñador estructural. Bueno, ese diseñador estructural que diseña cosas pequeñas tiene una especialidad, es más cercano al arquitecto. Pero en la misma ingeniería civil hay otra facultad dedicada solo a diseñar obras grandes y el ingeniero sale con una preparación para diseñar obras grandes. ¿En qué se diferencia? Señores, cuando ustedes tienen una pila de un puente, para empezar, es que hay podemos hablar de muchas cosas, pero cuando ustedes tienen una pila de un puente muy masiva,
ustedes van a tener problemas de temperatura. El material adentro y la reacción química va a elevar la temperatura a tal nivel que eso va a provocar fisuramientos dentro de la pila indeseables. Ustedes no diseñan la pila para que adentro esté fisurada. Se fisura por temperatura. Entonces, el diseñador tiene que proyectar procedimientos de refrescamiento de la pila. Ustedes van a la pila y le tienen que meter un sistema de tubería como un radiador, y en lugar de, como hacen en las obras comunes, que van y le echan agüita, como el cura cuando tira agua bendita, así que le echan al hormigón para curarlo. En el caso de una estructura masiva, ustedes tienen que meter una bomba de agua aquí para recircular el agua y de esa manera refrescar el material, para que vean las grandes diferencias que hay entre la ingeniería grande y la pequeña. Y asimismo, a nivel de elementos finitos, cuando hay una estructura sencilla, se utiliza SAP o ITAP con un procedimiento común. Pero cuando ya ustedes tienen estructuras complejas, gigantes, complicadas, ya eso no abastece. Y por eso el curso que hice se llama mecánica computacional, porque cubre todas las posibilidades, las sencillas y las complejas, y hay un universo maravilloso para estudiar en este ámbito. Y bueno, concluyo con esto. Hay personas en Alemania, amigos míos, que se han dedicado solamente 35 años de su vida a estudiar mayas. ¿Ya? Y ustedes ni idea. ¿Qué es eso de la malla? ¿Para qué sirve la malla? Bueno, ¿por qué? Porque el SAT 2000 o el ITAPS, cuando ustedes hacen un dibujito de un shell, por ejemplo, ya les envía una malla, ¿no? Ustedes ven hecha la malla o ustedes hacen la malla. Pero resulta que un programa de elementos finitos que se respete fabrica su propia malla. No le dice a ustedes que hagan la malla. No, no, no. Es un error gravísimo. ¿Por qué? Porque las mallas más efectivas no son las rectangulares. La malla tiene que autofabricarse de acuerdo a la estructura, porque en las zonas más críticas la malla se afina a sí misma y en las zonas menos críticas se agranda. Entonces hay gente que se ha pasado 35 años de su vida solamente diseñando un procedimiento para que el software afine la malla. Ahora dígame una cosa, ¿qué malla utiliza el ITAPS? Beltrán. ¿Qué malla utiliza el ITAPS? ¿Estás escuchando, Beltrán? Sí, ingeniero, la verdad no he averiguado, ingeniero, pero ya voy a averiguar. Ya. Entonces, para que vean cómo utilizan ustedes el software. Bueno, les cuento, hay dos maneras de darle precisión a los resultados de elementos finitos. Primero, con una discretización. Y la discretización se hace a través de mejorar la malla, afinando la malla. Ahora, si el software no le hace un afinamiento de malla, como pasa con el ITAPS y con el SAP, ellos no utilizan la técnica de afinamiento de malla. La malla la definen ustedes. Son ustedes los que ponen dónde van los nodos. En el caso del Shell y del Solid, a veces el software hace una malla rectangular nada más y ya está. Pero eso no es eficiente. Una malla eficiente que se me hace muy difícil dibujarla, tendría que ser así, una cosa como esta. Bueno, ahí, no sé, ahorita, pero algo así. Y como aquí es importante, se va afinando la malla
y se va haciendo más pequeño. Y bueno, hay otra, la discretización es una manera de mejorar los resultados, pero otra manera es aumentar el polinomio de interpolación, que es un tema matemático. Las fórmulas que unen el componente matemático del elemento ya están basadas en polinomios de interpolación. Entonces se conoce también que yo puedo aumentar el nivel de confiabilidad de mis resultados si aumento el polinomio de interpolación. Ahora, lo mejor que puedes hacer tú es tener un buen polinomio de interpolación y también tener una buena malla. Entonces, asumo, entre comillas asumo, porque yo no he hablado con los creadores de estos programas, asumo que utilizan un buen polinomio. Por eso ellos dejan de preocuparse de la malla, porque utilizan un buen polinomio de interpolación. ¿Ok? Sin embargo, mi recomendación siempre es discretizar el modelo. No es lo mismo que tú tengas esto en una columna que tiene 3 metros. No es lo mismo a que tú tengas 3 elementos, uno de cada metro, o que tengas 30 elementos, ¿no, verdad? Cada 10 centímetros. No es lo mismo. ¿Cuál te va a dar más precisión? La más discretizada. Inclusive para que leas los resultados. ¿Sí? Entonces, discretizar aumenta la precisión de tus resultados. ¿Sí? Hay dos maneras de atacar el tema de la precisión, con el polinomio o con la discretización. Sin embargo, sinceramente les digo, no creo que la interpolación o el polinomio, aumentar el grado del polinomio de interpolación sea suficiente. Una malla inteligente es muy importante. Por eso yo soy incisivo con mis alumnos de tesis. ¿Qué les puedo decir? Por ejemplo, yo estoy modelando un marco y voy a poner, porque este es uno de los elementos que yo analizo normalmente, una ménsula, simplemente una ménsula. Entonces, ¿qué hace el alumno? Vamos a dibujarlo completo. Bueno, pongo mi nodo aquí, mi nodo acá, mi nodo acá, mi nodo acá, ¿sí? Y ahí está, los prismas. Y ya está. Ya tengo mi malla. Y el software va a hacer lo mismo, ¿eh? El software hace lo mismo. Y acá también tengo otra, ¿no? Porque aquí se genera otro elemento. Ya. Esto está mal hecho. Aquí hay un problema de desconexión de la malla brutal y los resultados van a ser una porquería. ¿Ya? Entonces, ¿qué te toca hacer aquí? Para empezar, punto y punto. Aquí está claro. Aquí hay otro punto. Aquí tengo que partir el elemento para que se una con el elemento que ingresa. ¿Ya? Acá lo mismo. Tengo que partirlo. Si ustedes no tienen claro lo que es una malla y lo importante de que la malla esté bien hecha, echan a perder el modelo. ¿Sí? No, está perfecto. Yo usé esas 2000 y es la Universidad de Berkeley. No. Si el problema no es el programa, eres tú. Cuando hacemos modelos matemáticos, es bien importante definir bien la malla, porque en cada nodo hay un tensor y si yo quiero unir los nodos, a ver, si yo quiero unir dos elementos de mi modelo que físicamente están unidos, tengo que unirlos matemáticamente. Y si yo no los uno matemáticamente, lo que yo estoy haciendo es esto. Supongamos que yo modelo esto. Esto es lo que estoy haciendo. Si yo no uno matemáticamente estos dos, lo que está pasando en la estructura
es que es como un muñón que está en el aire, un volado. Tengo que hacer la unión matemática. Y la unión matemática se hace cuando uno los tensores. Y la unión de los tensores se hace a través de los nodos. Es la única manera en que el software detecta que hay una unión a través de los nodos, y en los nodos el software opera los tensores y los une. Bueno, es un pequeño ejemplo para que entiendan un poquito cómo va la cosa y lo importante de las mallas, de discretizar correctamente, ¿ya? Y todos estos conceptos que les voy diciendo, que lamentablemente ustedes usan mucho el SAP, el ITAP, pero seguramente no toman en consideración estos temas. Con mis alumnos de tesis, yo sí profundizamos mucho en esto, porque un modelo que no tiene en consideración lo que le estoy diciendo está mal hecho y sus resultados dan resultados malos. Aunque ustedes digan, ah, pero ahí está bonita la curva, ahí veo el momento, ahí veo el cortante. No, su resultado es malo. ¿Ya? Eso es lo malo de los programas, de los software, porque cuando tú calculabas a mano, te podías dar cuenta rápido del error. Pero ahora, como todo está dibujadito, bien bonito, es difícil darse cuenta del error. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí, mis estimados alumnos? Nos fuimos de elementos finitos. Señores, experiencia, infinidad de experiencia. Fui parte del equipo que diseñó el puente Rafael Mendoza Vilés. El Rafael Mendoza Vilés fue un puente que fue diseñado en los años 1970. Se dice que por el mejor diseñador de puentes de la época. En 1970 había sido diseñado para el 7% de la gravedad, cosa que es insuficiente. Y además, solo había un puente que cruzaba a Durán, así que normalmente eso estaba repleto de carros de ida y vuelta todo el día, y para ese tipo de carga no estaba diseñado el puente. Así que se diseñó, se hizo el retrofit o el reforzamiento de ese puente, se subió las características de 7% al 30% de la gravedad, que me parece bastante bueno. Habría que subirle un poquito más, pero está bien, peor era el 7. Y además se construye otro puente, que es el que está al lado, que se llama Carlos Pérez Perazo. Y ese puente es un puente de dovelas. Para que estudien, investiguen lo que es un puente de dovelas, es una técnica muy, muy interesante. En ese proyecto participé en el diseño y en la fiscalización. Luego, estoy hablando de los proyectos emblemáticos. Yo fui director de los túneles de San Eduardo. En realidad entré como diseñador estructural, después fui coordinador y después fui director. Realmente fue subí rapidísimo en el escalafón por situaciones del proyecto. Metí el proyecto al hombro y lo saqué adelante. Era una contraparte de ecuatorianos con 30 técnicos alemanes. Miren, el túnel de San Eduardo es más o menos de 1.5 kilómetros de longitud. Son 2 túneles, cada uno de 3 carriles. Entenderán que es un señor túnel, es un área importante que se ha excavado. En algunas zonas tiene un 4º carril para permitir que se parqueen los carros. Prácticamente es la obra más importante de la historia de Guayaquil. Sigue siéndolo. Económicamente no hay ninguna otra obra que sea tan vital y tan importante. Pero el proyecto incluyó también la vía de salida, que es la que sale a la avenida Barcelona,
esa vía de salida incluye, y también incluye el intercambiador, que nosotros le llamábamos el intercambiador el 4.5, del 4,5, que une la avenida del Bombero, une la vía Daule y une la Carlos Julio Arosemena. Y por el lado de acá conecta todo eso con el puente de la Gómez Rendón, que representa más de 1 millón de personas que viven en la zona de las Febres Cordero. Y por eso fue que se construyó el puente, el túnel, por si acaso. Este intercambiador, primero, ustedes ven la vía que sale a la avenida Barcelona, está perfecta después de 15 años. Ustedes ven el túnel, está perfecto, con pedernales y todo. Y este intercambiador está perfecto. Los 3 obras fueron parte de del mismo diseño. Y en 15 años, así, señores, es como ustedes tienen que diseñar las obras para que duren 50, 60, hasta 100 años. Este intercambiador, señores, tiene 3 niveles. Ahí donde ustedes lo ven, tiene 3 niveles y conecta a la provincia de Santa Elena con la provincia de Manabí, con Guayaquil y con el centro de Guayaquil y con el sur de Guayaquil. Es una obra realmente importante, aunque ustedes pasan por ahí y no le han de parar bola, pero realmente es importante. Y les comento por qué se construye. Resulta que la gente que vive en esa época se llamaba suburbio de Guayaquil, y ahora ya no está en suburbio, que es la Febres Cordero para allá. Esa gente tenía que trasladarse a la avenida Quito para poder agarrar el puente 5 de junio y ir a la vía Daule. Porque la vía Daule es una zona donde trabaja muchísima gente, porque es una zona de desarrollo industrial. Y muchos de los que trabajaban en la Daule vivían en esta zona del suburbio. Y estas personas perdían 2 a 3 horas diarias solo en un trayecto. Les costaba 2 a 3 horas diarias trasladarse de su casa hasta la vía Daule y viceversa. Entonces, a través del túnel se logró descongestionar todo este sector. Se logró que estas personas ahorren su tiempo del día. Se logró que la gente ahorre en gasolina, ahorre en combustible, ahorre en repuestos, en llantas. O sea, ese fue el beneficio del túnel. Les estoy diciendo porque todavía me acuerdo. Ahora ya el túnel está ahí, ya no le vemos el beneficio, pues ahí está ahí. Pero cuando no estuvo, había que defender el proyecto porque siempre hay gente que no lo quiere hacer. Y en realidad el servicio ha sido buenísimo. Y como les digo, lleva 15 años, sismos importantes, el peor terremoto de la historia, y ahí está.